El sol no se había puesto aún, y ya ardía el infierno en la tierra. Nadie estaba preparado para lo que ocurrió. Ni los sabios, ni los profetas, ni siquiera Lot, el único hombre que aquella noche intentó salvar lo que no podía ser salvado. Porque esa noche, lo que se desató sobre Sodoma y Gomorra no fue solo fuego. Fue algo mucho más antiguo, algo que los antiguos textos hebreos apenas lograron describir con palabras humanas. La Biblia dice que cayó fuego y azufre del cielo. Pero, ¿qué clase de fuego deja un cráter visible desde el espacio? ¿Qué tipo de destrucción evapora cuerpos en segundos, vitrifica la arena y deja un silencio que huele a radiación? Hoy te contaré una historia que muchos han preferido enterrar. Porque no solo se trata del pecado de dos ciudades. Se trata del día en que el cielo bajó, con furia imposible de contener. Y cuando digo cielo, no hablo solo de lo espiritual. En 1973, Joseph Blumrich, ingeniero jefe de la NASA, escribió un libro que escandalizó a la comunidad cristiana tradicional, The Spaceships of Ezequiel. En él sugería que ciertos relatos bíblicos no eran visiones espirituales, sino descripciones tecnológicas de visitantes no humanos. Él se basó en los escritos del profeta Ezequiel, pero lo que pocos saben es que los mismos elementos aparecen antes, durante la historia de Sodoma. Luces intensas, presencias no humanas, seres llamados ángeles que no eran etéreos, sino sólidos, con cuerpos, fuerza física y capacidad de destrucción masiva. Y lo más inquietante, una advertencia. Una profecía, que fue dada días antes de la destrucción total. Los mensajeros llegaron a Sodoma sin previo aviso. Entraron en la ciudad como extranjeros, y en minutos, desataron el caos. Los textos antiguos dicen que los hombres de Sodoma, ciegos por la lujuria y el poder, intentaron abusar de ellos. Pero esos seres no eran humanos. Su poder no era terrenal. Y lo que hicieron a continuación fue una señal de que el juicio ya estaba decidido. Los dejaron ciegos con una sola mirada. No con armas. No con espadas. Con una tecnología que los antiguos describieron como ceguera, pero que hoy podríamos reconocer como una radiación dirigida, una desactivación neuronal, un tipo de energía que desactiva el cerebro sin dejar marcas visibles. ¿Aún crees que fue solo fuego? Ahora, escúchame con atención, porque en el año 2008, un grupo de arqueólogos descubrió Tour el-Hammam, una ciudad antigua en el Valle del Jordán, que según los restos de destrucción y pruebas de carbono, fue devastada por un calor que superó los 2000 grados centígrados. Vidrio fundido, cerámica explotada, fragmentos óseos desintegrados. Exactamente los mismos efectos que deja una bomba atómica. Y sin embargo, esa ciudad tiene más de 3700 años. Mucho antes de Hiroshima. Mucho antes de cualquier tecnología humana registrada. Entonces, ¿quién tenía ese poder? ¿Y por qué lo usaron? Hay un dato escalofriante que los textos rabínicos más antiguos apenas se atreven a mencionar. Los ángeles que visitaron a Lot no vinieron solos. Y uno de ellos, cuya identidad permanece en el misterio, no volvió al cielo. Fue visto descendiendo hacia las montañas mientras todo ardía. Algunos textos lo llaman el ejecutor, otros la mano de Dios, y algunos códices apócrifos, jamás aceptados por la Iglesia, lo nombran con un símbolo, no con un nombre. Un símbolo, que más adelante sería encontrado en estructuras mesopotámicas prohibidas, idéntico al que aparece en antiguos relatos sumerios de castigos divinos por contacto con dioses no autorizados. ¿Qué estaban ocultando? ¿Qué sabían los antiguos? Y lo más importante, ¿por qué esa historia fue silenciada por siglos? Prepárate para descubrir una verdad aterradora. Sodoma y Gomorra no fueron solo castigadas. Fueron exterminadas por una tecnología que el mundo aún no comprende completamente. Y detrás de esa tecnología, podría haber algo más que juicio divino. Y ahora que el mundo moderno encuentra en Tour el-Hammam pruebas imposibles de ignorar, nos enfrentamos a la posibilidad de que la Biblia no exageraba, sino que fue discreta a propósito, porque si dijera todo lo que realmente pasó, el mundo no estaría preparado para saberlo.
Antes de continuar con esta historia que ha sido enterrada durante siglos, necesito que hagas algo importante. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de verdad te interesa. Porque tú, como nosotros, sabes que hay cosas que no cuadran. Que la historia sagrada tiene capas más profundas, y que el terror divino es mucho más real de lo que enseñan los libros religiosos convencionales. Por eso, suscríbete ahora mismo a este canal. Activa la campanita, porque aquí no solo hablamos de lo que pasó, sino de lo que aún puede volver a pasar. Cada semana exploramos profecías, enigmas, conspiraciones bíblicas, pasajes prohibidos y los secretos que se esconden entre líneas. Quédate hasta el final, porque lo que estás por descubrir no lo vas a encontrar en ningún otro canal. Y si te atreves, deja tu comentario. ¿Crees que Sodoma fue castigada o eliminada por un poder que no era de este mundo? Continuamos. Lot estaba en su casa cuando los dos seres llegaron. No eran hombres comunes. Su presencia era casi insoportable. Una mezcla de luz densa, mirada penetrante y un aura que hacía temblar el suelo con cada paso. Él los reconoció, no por su rostro, sino por lo que sintió. La Biblia dice que los llamó señores, pero los textos más antiguos en hebreo usan una palabra más compleja, Elohim, un término que puede significar dioses o seres poderosos. Lot no dudó. Les ofreció protección. Les rogó que se quedaran bajo su techo. Sabía lo que podía pasar si los dejaba vagar por la ciudad. Pero lo que nadie esperaba es que los ciudadanos vendrían por ellos. No para adorarlos, no para temerlos, sino para profanarlos. Una multitud de hombres rodeó la casa esa misma noche. Exigieron que los forasteros salieran. Querían usarlos, violar lo que no entendían, capturar aquello que les parecía extraño. La Biblia dice que Lot ofreció a sus hijas para proteger a los visitantes. Un acto desesperado, pero hay algo más inquietante. Los visitantes ya sabían que eso iba a ocurrir. Y no vinieron a evitarlo. Vinieron a observar, a ejecutar, y a dejar un testimonio eterno, en ruinas. Con un simple gesto de las manos, los hombres fueron cegados. La turba cayó al suelo como guiada por una fuerza invisible. No hubo violencia física, solo un pulso, una frecuencia, algo que la mente no entendía, pero que el cuerpo no podía resistir. Los estudios modernos de neurotecnología han documentado cómo ciertos impulsos electromagnéticos pueden causar ceguera temporal, parálisis e incluso pérdida de memoria. ¿Era eso lo que usaron aquellos seres? ¿Una tecnología avanzada malinterpretada como milagro? Los ángeles hablaron con Lot. No con voz fuerte, sino con palabras que parecían insertarse directamente en la mente. Le ordenaron que huyera, que no mirara atrás, que saliera con su familia, porque lo que venía era irreversible. Y aquí es donde la historia toma un giro que muy pocos se atreven a contar. La Biblia dice que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Pero en algunos manuscritos antiguos se menciona algo más, una tercera ciudad, que no fue nombrada, pero que también fue alcanzada. No fue mencionada por su nombre, porque lo que ocurrió allí no dejó nada que contar. Ni ruinas, ni vestigios, nada. Esa ciudad, según fuentes del judaísmo místico y libros apócrifos, estaba dedicada al culto del fuego sin llama. Tenían altares, no de piedra, sino de metal. Y allí, según estos relatos, se invocaban entidades caídas del cielo para enseñar conocimientos prohibidos. Hablan de códigos antiguos, de energías manipuladas, de pactos oscuros con seres que les prometieron poder a cambio de sangre. Cuando los ángeles descendieron, esa ciudad fue la primera en caer. Y no cayó con fuego, cayó con silencio, un destello, un temblor, un cráter, y luego, nada. Los arqueólogos que han estudiado la zona cercana a Toul el Hammam han encontrado restos de metales fusionados, como si algo los hubiera expuesto a un calor imposible de explicar en esa época. Una ciudad entera reducida a polvo, cristales en la arena, y el suelo aún irradia trazas de radiación. Pero aún falta lo más aterrador. Antes de irse, uno de los ángeles entregó una advertencia.
No la pronunció. La grabó. No en piedra, no en pergaminos, sino en la mente de una mujer. Esa mujer fue Sara, la esposa de Abraham. A ella le fue confiada una visión, un mensaje sobre el fin de los tiempos, un regreso del fuego, una señal que algún día sería visible en el cielo y que marcaría el inicio de un nuevo juicio. Esa profecía fue silenciada, pero algunas versiones del libro de los jubileos aún conservan fragmentos ocultos. Mencionan una estrella ardiente que caerá sobre las ciudades modernas, que marcará el fin del ciclo, que volverá a separar a los justos de los corrompidos. Y lo más inquietante es que esa estrella ya fue detectada por la NASA. Tiene nombre y trayectoria, y si sus cálculos fallan por un solo grado, podría ser el nuevo azufre de nuestro tiempo. La noche era densa, pero no por la oscuridad, sino por el presagio. Lot huía, corría con sus hijas, con su esposa, con la piel impregnada del último eco de Sodoma. El cielo, sin embargo, ya no era cielo. Algo lo atravesaba. Un destello surcaba el firmamento como un cuchillo incandescente, y detrás de él, un rugido. No era el sonido de una tormenta. Era una vibración profunda, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. Y entonces ocurrió. No como en las películas. No como un incendio que se expande. Fue una implosión de realidad. Como si el tiempo mismo se quebrara en una zona exacta del mundo. La Biblia dice que cayó fuego y azufre. Pero los testigos lo describieron como un resplandor que hizo desaparecer la sombra. Y cuando todo se detuvo, la esposa de Lot miró atrás. ¿Fue desobediencia? ¿Fue curiosidad? ¿O fue un llamado hipnótico? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que en ese instante, algo la petrificó. No de miedo, sino literalmente. La Biblia lo resume en una frase, y se convirtió en estatua de sal. Pero los escritos más antiguos no usan la palabra sal. Usan una expresión que puede traducirse como cristal o roca traslúcida. Algunos arqueólogos modernos que exploran la zona han hallado formaciones de silicio fundido con formas casi humanas. Como si un cuerpo hubiera sido alcanzado por un calor tan extremo que cristalizó sus tejidos en segundos. La ciencia lo llama vitrificación. Pero en los textos sagrados, fue castigo o advertencia. ¿Y si esa mujer no simplemente desobedeció? ¿Y si, en ese momento, fue testigo de algo que la mente humana no estaba preparada para soportar? Aquí es donde entra otro misterio. En antiguos textos gnósticos prohibidos durante siglos se habla de un ojo que no debía abrirse. Se dice que los mensajeros del juicio portaban la mirada de 1000 soles, y que si un humano observaba directamente esa energía, su cuerpo no lo resistiría. ¿Fue eso lo que destruyó a la esposa de Lot? ¿Una tecnología que reescribía la materia? ¿Un castigo o un error de exposición? Mientras tanto, Lot continuó. Se refugió en las montañas. Pero su historia no terminó con su huida. Al contrario, es allí donde comienza el segundo enigma. Según la Biblia, sus hijas, creyendo que el mundo había sido completamente destruido, decidieron embriagarlo y concebir descendencia con él. Un acto que suena absurdo, hasta que uno se pregunta, ¿de dónde sacaron vino en medio de una cueva? ¿Por qué esa urgencia por preservar un linaje? Algunos estudiosos creen que este pasaje oculta una metáfora más profunda, que las hijas de Lot no estaban actuando por desesperación, sino cumpliendo una orden secreta. En textos esenios y registros orales hebreos se menciona una profecía. El linaje de los sobrevivientes debía ser preservado a toda costa, porque de esa línea surgiría uno de los guardianes del pacto final. Y aquí entra un detalle que la mayoría ignora. Los hijos nacidos de esa unión fueron Moab y Amón, dos naciones enemigas de Israel, pero que, siglos después, tendrían descendencia directa relacionada con el linaje de Jesús. Una paradoja oculta en el mismo texto que muchos prefieren ignorar. Pero lo más aterrador está enterrado justo al este del Mar Muerto. En los últimos años, expediciones arqueológicas han descubierto zonas bajo capas de sal que parecen ser ciudades vitrificadas. No solo por fuego,
sino por una energía que alteró la estructura del suelo, el aire y los huesos humanos encontrados allí. Se han hallado esqueletos calcinados en posiciones que indican una muerte instantánea, como si algo hubiera arrancado la vida en milisegundos. La zona sigue siendo inestable. Se reportan fallas magnéticas, brújulas que giran solas, drones que pierden señal, y lo más escalofriante, testigos que afirman escuchar, en ciertas noches, un eco en la arena, un lamento, una vibración que sube desde el subsuelo como si algo no estuviera muerto, sino atrapado. Los textos cabalísticos más antiguos describen un velo ardiente que cubrió Sodoma después de su caída. Dicen que quienes entran sin permiso pueden quedar marcados, y que el verdadero castigo no fue la destrucción, sino lo que quedó sepultado debajo. Una cámara, una puerta, sellada no por hombres, sino por algo más. Y si lo que ocurrió en Sodoma no fue el fin de algo, sino el encierro de una entidad, ¿qué ocurrió con ese portal? ¿Y por qué, hasta hoy, nadie se atreve a excavar demasiado profundo? Eso lo descubrirás a continuación. ¿Te atreves a seguir? La tierra que una vez sostuvo a Sodoma no volvió a ser la misma. Algunos la llaman estéril, otros, maldita, pero los sabios más antiguos usaban otra palabra, velada. Según textos de Qumran, existe un velo invisible en ciertos puntos del mundo, un tipo de campo espiritual sellado que impide el paso entre planos. Y el suelo de Sodoma sería uno de esos puntos, una herida en la tierra que nunca cerró del todo. Los profetas no solo hablaban de destrucción, hablaron de un juicio sellado por el fuego, pero también por el conocimiento prohibido que fue escondido debajo. Los rabinos místicos mencionaban que Sodoma albergaba una puerta, un acceso a realidades que no debían mezclarse con la humana. Por eso la destrucción fue tan precisa. Por eso los ángeles no simplemente huyeron, sino que desactivaron un punto de colisión dimensional. Y ahora, con los estudios modernos, esa visión toma un giro espeluznante. Científicos como el ingeniero de la NASA Joseph Blumrich, quien estudió tecnologías bíblicas, sugirieron que los eventos de Sodoma podrían haber sido ocasionados por una explosión nuclear controlada. No por guerra, sino por eliminación quirúrgica. Hay rastros de niveles de radiación anómalos en la zona. Restos de cerámica que parecen haber sido expuestos a temperaturas superiores a los 2,000 grados centígrados. Incluso se han detectado isótopos que solo se generan por procesos atómicos. Pero, ¿quién poseía esa tecnología? ¿Por qué ejecutarla con tal precisión? Aquí aparece una teoría tan temida como silenciada. ¿Y si los ángeles no eran mensajeros espirituales, sino entidades interdimensionales encargadas de resguardar los equilibrios cósmicos del planeta? En el libro de Enoch, que fue excluido de muchas versiones bíblicas, se describe a los vigilantes, seres celestiales que descendieron y alteraron el orden humano. Fueron ellos quienes enseñaron a los hombres artes, metalurgia, armas y secretos que nunca debieron cruzar el umbral humano. Se dice que cuando estos secretos se salieron de control, una orden fue dada: sellar los portales, borrar a los guardianes corrompidos y silenciar a las ciudades que sabían demasiado. Y si Sodoma no solo fue una ciudad corrupta por el pecado carnal, como se enseña, sino una sede donde se experimentaba con tecnología cedida por entidades no humanas. Y si la traición de los hombres no fue solo moral, sino cósmica, los ángeles, que llegaron a Sodoma en forma humana, no entraron como emisarios, sino como verificadores. Lo que vieron fue más que depravación. Fue manipulación. Se habla de rituales en los que se ofrecía sangre no para adoración, sino para activación de portales. Esas prácticas, heredadas de civilizaciones anteriores al diluvio, podrían haber regresado en Sodoma. Y lo más aterrador, según algunos escritos encontrados cerca del Mar Muerto, Sodoma no fue la única. Hubo otras ciudades Zeboim, Adma y Zoar que compartían la misma llave. Y aunque no todas fueron destruidas, algunas fueron selladas con símbolos aún sin descifrar. El arqueólogo Richard Freund habló de estructuras sumergidas en el Mar Muerto que no corresponden con ninguna ciudad conocida.
Dijo haber encontrado túneles tallados con precisión imposible, y lo más espeluznante, mosaicos que representan ojos flotantes, seres sin rostro, y puertas que no conducen a ningún lugar físico. Pero uno de sus informes fue silenciado. Hasta hoy, no se ha permitido una excavación total en ciertos sectores. Y hay testimonios de exploradores que han regresado con trastornos auditivos, desorientación o sueños repetitivos en los que escuchaban una misma frase. Aún no es tiempo. Esa frase aparece también en manuscritos etíopes, en relación con Sodoma. El fuego no fue el fin. Fue el sello. Y cuando el sello se rompa, la voz volverá a hablar. ¿Qué significa eso? ¿Existe un código profético que aún no ha sido activado? A continuación, hablaremos de las visiones de Ezequiel, de las ruedas ardientes, del vínculo entre Sodoma y las profecías del Apocalipsis. Y te mostraremos por qué el juicio de Sodoma podría repetirse, solo si te atreves. Hubo una noche, registrada por el profeta Ezequiel, en la que el cielo se abrió y lo imposible descendió. Vio ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos, moviéndose sin girar, brillando como el resplandor del ámbar ardiente. Esa visión ha sido interpretada por siglos como una metáfora espiritual. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si Ezequiel estaba viendo lo mismo que descendió sobre Sodoma, lo mismo que ejecutó la sentencia? Algunos estudiosos contemporáneos, como Erich von Daniken, aseguran que el lenguaje bíblico disfrazó tecnología con símbolos celestiales. El fuego, el humo, la luz enceguecedora que bajó del cielo sobre Sodoma. ¿No suena a la explosión de un artefacto aéreo? ¿No se parece demasiado al hongo de una detonación nuclear moderna? ¿Y si aquellas ruedas vivientes que vio Ezequiel eran vehículos de control dimensional? Y aquí viene lo más perturbador. En el Apocalipsis, cuando se describe el juicio final, se habla de ciudades consumidas por fuego, de ángeles derramando copas de ira, y de lugares que nunca más serán habitados. Hay una frase específica que estremece. Babilonia, la grande, ha caído, y se convirtió en habitación de demonios. ¿No podría aplicarse ese mismo patrón a Sodoma? Algunos textos apócrifos, como el libro de Jubileos, hablan de la repetición cíclica de los errores humanos. Sodoma no fue el principio, ni será el final. Fue una advertencia. Fue una muestra. Fue la prueba de que el libre albedrío tiene consecuencias, pero también límites cuando el equilibrio cósmico se rompe. En las cuevas cercanas a Tour el Hammam, la ciudad que muchos arqueólogos señalan como la verdadera Sodoma, se han encontrado fragmentos de obsidiana fundida que parecen haber sido moldeados por calor instantáneo y sobrenatural. Pero lo más aterrador no es la evidencia física, es la energía del lugar. Testimonios recientes hablan de visitantes que sintieron como si algo los observara, como si la atmósfera se volviera densa, impenetrable. Un grupo de investigadores israelíes registró anomalías magnéticas en zonas donde no hay mineral alguno que lo justifique. Y entre esos campos de roca negra y ceniza, una inscripción antigua fue hallada. El que vuelva a abrir la puerta, no cerrará su alma jamás. Una advertencia, un código sellado, una profecía. Hay quienes dicen que el fuego que cayó del cielo no era solo físico, era espiritual. Era una especie de juicio cuántico, una convergencia entre planos, una explosión que borró no solo cuerpos, sino realidades completas. Sodoma fue desmaterializada, fue sacada del tejido del mundo, y los ángeles, los que bajaron aquella noche, eran custodios de los límites, entidades que cruzaron de una dimensión a otra para restablecer el orden. No venían con espadas, sino con órdenes superiores. No respondían a la humanidad, sino a una ley universal, la preservación de lo divino en lo humano. Pero aquí viene lo que casi nadie se atreve a decir. Según antiguos manuscritos coptos, en los años posteriores a la destrucción de Sodoma, comenzaron a nacer niños en regiones cercanas con ojos sellados, con sueños repetitivos sobre fuego y resplandores. Algunos, incluso, dibujaban símbolos que no existían en su cultura. Los ancianos los llamaban los tocados por el velo,
y advertían que en algún momento el fuego volvería. Una mujer en Jericó, a finales del siglo XIX, aseguró en una carta conservada por su nieta que soñaba con dos figuras blancas que la llevaban a una llanura. Le mostraban una ciudad ardiendo, y luego susurraban: aún no han aprendido. Las profecías aún están activas. Hay algo enterrado en Sodoma que no debía salir. Hay algo que fue sellado, y que si se desata, el fuego de los cielos no será suficiente para detenerlo. Y ese algo, algunos creen, está despertando. Ahora, nos adentraremos en las conexiones actuales entre Sodoma y los portales dimensionales, los experimentos secretos modernos, y lo que podría significar que el juicio no fue un evento del pasado, sino una advertencia pendiente. Porque lo más oscuro de esta historia aún no ha comenzado. ¿Estás listo para entrar al abismo? Los antiguos lo sabían, pero lo silenciaron. Lo escondieron detrás de metáforas, de traducciones suaves, de versiones domesticadas de una verdad que podría haber sacudido la fe de todo un imperio religioso. Pero en los márgenes de los manuscritos más antiguos, en los fragmentos quemados por el tiempo y por la censura, todavía sobrevive la advertencia. Sodoma y Gomorra no fueron únicamente destruidas por sus pecados. Fueron neutralizadas, desactivadas, silenciadas por algo que rompía un equilibrio cósmico. Y aquí entra lo más desconcertante. En recientes análisis hechos en Toul el Hammam, lugar que varios expertos identifican como la Sodoma bíblica, se descubrió una capa de ceniza altamente vitrificada, con microesferas de silicato y platino fundido, una señal que, según científicos, solo podría haberse producido por una temperatura de más de 2000 grados Celsius en milisegundos. Una explosión repentina. No hay volcán cercano. No hay actividad sísmica que explique ese nivel de devastación. Pero sí hay una hipótesis que sí lo explicaría. Una detonación aérea de alta energía. Joseph Davidovich, experto en geología bíblica, planteó una idea escalofriante. Lo que destruyó Sodoma no fue natural. Fue diseñado. Fue ejecutado con precisión, desde las alturas. Y no por humanos. En manuscritos etíopes encontrados en Aksum se menciona una ciudad que fue sellada por los guardianes del cielo y que nadie debía mirar hacia atrás al retirarse, para no ser arrastrado a la distorsión. Ese detalle idéntico al relato de la esposa de Lot aparece fuera del canon occidental, como si existiera un eco universal sobre una advertencia olvidada. Y entonces, ¿quiénes eran esos guardianes del cielo? Ángeles, entidades superiores, seres interdimensionales con una tecnología tan avanzada que fue confundida con divinidad. Una teoría cada vez más compartida por expertos en teología alternativa y arqueología no convencional es que la humanidad ha estado en contacto con vigilantes, entidades mencionadas en el libro de Enoc que descendieron del cielo, se mezclaron con los humanos y desataron caos. Estos seres fueron castigados, sí, pero su presencia dejó marcas, una de ellas, Sodoma. Y si la ciudad no solo albergaba perversión física, sino también conocimiento prohibido, y si los habitantes de Sodoma tenían acceso a una sabiduría que no les pertenecía, algo que los dioses o los guardianes consideraban demasiado peligroso para su época. En las tablillas de arcilla descubiertas cerca del Mar Muerto, un símbolo se repite, un triángulo invertido sobre una espiral, rodeado de lo que parecen estrellas en caída. Al principio fue catalogado como decoración, hasta que en 2021, un astrofísico húngaro lo relacionó con un patrón de órbita de cuerpos celestes fuera del sistema solar. ¿Cómo es posible que una civilización supuestamente primitiva representara trayectorias orbitales exactas? La respuesta da escalofríos, porque no eran ignorantes. Eran testigos. Y si fueron testigos, ¿qué vieron exactamente? El historiador francés Jacques Vallée plantea que muchos ángeles bíblicos no eran otra cosa que manifestaciones físicas de visitantes de otra dimensión. En su teoría, Sodoma fue una zona contaminada por una brecha espacio-temporal, una apertura accidental o provocada por rituales antiguos que no debieron realizarse jamás. El problema no fue solo lo que hacían, sino lo que abrieron.
Y es aquí donde la historia se torna aún más oscura. Una inscripción, recién descubierta en una vasija en Qumran, menciona un fragmento inquietante. Lo que cayó no vino del cielo, vino del velo. El velo, el límite entre dimensiones. La membrana que separa lo visible de lo invisible. ¿Acaso Sodoma no fue castigada, sino cerrada? ¿Acaso no fue destruida, sino contenida? ¿Y si lo que cayó fue una tecnología sagrada enviada para cerrar una brecha que nunca debió existir? Algunos estudiosos de los rollos del Mar Muerto creen que parte de los textos más antiguos fueron deliberadamente ocultos no por blasfemia, sino porque revelaban eventos que los humanos no debían recordar. Eventos que suceden cuando se desafía la estructura espiritual del universo. Y esa es la gran pregunta. ¿Qué sabían los sodomitas? ¿Con qué habían contactado? ¿Qué estaban construyendo? ¿Y por qué los seres del cielo decidieron erradicarlos por completo? En la siguiente y última parte, hablaremos de las profecías aún activas, de los lugares donde la energía de Sodoma parece haber despertado otra vez, de los testimonios modernos, de los rituales que, sin saberlo, repiten el error ancestral. Porque hay una verdad que se aproxima, y si no la vemos a tiempo, quizás no haya nadie que pueda mirar atrás. Los antiguos lo advirtieron, pero pocos lo comprendieron. Lo que cayó sobre Sodoma y Gomorra no ha terminado su ciclo. Fue un cierre, sí, pero no un final. Porque las escrituras apócrifas, los textos de Enoc, los rollos perdidos del Mar Muerto, y los relatos transmitidos en secreto entre iniciados, todos coinciden en algo. Volverá a abrirse. Y es aquí donde las profecías se tornan inquietantes. Una antigua inscripción grabada en obsidiana, hallada en una cueva sellada cerca de Toul el Hammam, dice: Cuando el cielo arda sin fuego, y la sal brote de la tierra como sangre, entonces el velo se rasgará una vez más. Durante siglos, fue considerada poesía apocalíptica, pero recientes estudios han demostrado que el área presenta niveles anormales de radiación, como si un fragmento del pasado aún emitiera su eco, como una bomba que nunca dejó de latir. Y si esa energía aún está activa, ¿qué está esperando? Un grupo de estudiosos de teología cuántica, liderado por el Dr. Eliadas, ha planteado una hipótesis tan temida como ignorada. El castigo de Sodoma no fue único. Fue la réplica de un patrón cósmico. Una forma de responder a rupturas dimensionales que amenazan el equilibrio espiritual del universo. Según Hadas, en distintas épocas, distintas culturas han reportado caídas de fuego ante ciertos comportamientos humanos que no solo rompen leyes morales, sino leyes universales de resonancia energética. Y este es el punto. Sodoma no fue castigada solo por su perversión. Fue intervenida porque había cruzado un umbral que afectaba el tejido del mundo invisible. Ahora, ¿qué sucede cuando el mismo patrón se empieza a repetir? En ciudades donde la energía densa crece, donde las prácticas ancestrales son tomadas a la ligera, donde el alma humana es corrompida no solo por placer, sino por arrogancia espiritual, comienzan a sentirse señales. Animales desorientados. Fallos eléctricos inexplicables. Sueños colectivos donde la ceniza cae sin fuego. Ecos. Y sí, en los últimos años, se han registrado fenómenos muy similares en zonas como o el Mar Muerto, donde burbujas de gas inflamable emergen del fondo sin causa tectónica, o la antigua ciudad de Eridu, donde turistas han reportado visiones y sonidos inexplicables durante las noches, y Jerusalén, donde estudiosos aseguran que una línea energética conectada con Sodoma aún pulsa bajo tierra. Pero no todo es oscuridad. En medio del terror, las profecías también mencionan un posible equilibrio. Según el Evangelio gnóstico de Tomás, uno de los textos más secretos de los primeros cristianos, cuando el humano reconozca que la luz y la sombra viven dentro de sí, entonces el fuego ya no caerá del cielo, porque habrá sido encendido en su interior. Esta frase ha sido interpretada como la clave, la advertencia y la salvación. Sodoma cayó por ignorar su sombra, por permitir que el conocimiento divino fuera usado para corromper, por tratar de acceder a portales sin la preparación del alma.
por abrir lo que no sabían cerrar. Pero en ese colapso quedó un testimonio, un mapa, una enseñanza. Hoy, ese mapa está en nuestras manos. Cada decisión, cada acto, cada elección que nos alinea con el bien o con la destrucción. Porque los ángeles que descendieron a advertir a Lot no eran simples mensajeros. Eran guardianes de portales, cuidadores del equilibrio entre planos. Y lo que hicieron aquella noche no fue castigo, fue contención. Y tú que escuchaste esta historia hasta el final, necesitas saber algo. Esto no es solo un relato antiguo, es una advertencia viva. Y las señales ya están regresando. Por eso, si sientes que esta historia removió algo dentro de ti, suscríbete, deja tu comentario y comparte tu interpretación. Porque este canal no solo revela lo que fue, sino lo que está por suceder. Aquí hablamos de los secretos ocultos de la Biblia, de las profecías que el mundo moderno ha querido silenciar, de los misterios que te harán cuestionarlo todo. Y si te atreves a mirar más allá del velo, este es tu lugar. Dale like, suscríbete y deja tu testimonio abajo. Dinos, ¿qué crees que realmente cayó sobre Sodoma? ¿Un castigo divino? ¿Una explosión cósmica? ¿O una intervención de otro plano? Termino esta historia con una frase espiritual que sobrevive en los códices prohibidos. El fuego que viene del cielo no destruye, despierta a quien no quiere ver. ¿Estás despierto? Nos vemos en la próxima historia, si aún queda tiempo.